Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0 a un clic. Bariloche 2009, cumbre de UNASUR. El presidente Hugo Chávez denunciaba muy alarmado el llamado Libro Blanco del Comando de Operaciones Aéreas de Estados Unidos. La estrategia militar contaba para entonces con una nueva adquisición: 7 o más bases militares de Estados Unidos en Colombia. Ellos estudiaban cómo con un avión C-17 con un suministro óptimo de combustible pudiera cubrir el continente desde la base de Palanquero. Vamos a ver el siguiente video. Pudiera utilizarse tanto para las operaciones antidroga como para operaciones de movilidad. En consecuencia, con la ayuda del AMC, que es el Comando Movilidad Aérea, siglas en inglés, y el Comando de Transporte, el Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, Base Aérea Germán Olano, SKPQ, como una localidad de seguridad de cooperación, CSL. A partir de esta localidad, cerca de la mitad del continente puede cubrirse con un C-17 sin reabastecimiento. De haber suministro adecuado de combustible en el destino, un C-17 puede abarcar todo el continente, exceptuando la región de Cabo de Hornos en Chile y Argentina. En aquella ocasión, Hugo Chávez denunciaba que el establecimiento de Estados Unidos en estas bases no solo constituía un peligro para América, sino para África. Todavía los occidentales no encausaban a Gaddafi. La presencia de las bases estadounidenses en Colombia se ha justificado con el pretexto y que de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en realidad representa una pieza clave del dispositivo militar global de Estados Unidos. En el documento que denunciaba Chávez se planteaba la necesidad de establecer una nueva dinámica interconectada de las rutas establecidas desde las distintas bases militares bajo dominio yanqui en la región. Allí decían que era crucial acceder a Palanquero por su posición geoestratégica. ¿Alguien puede pensar que un avión que hagan falta aviones como los que hemos mencionado o están mencionados aquí para luchar contra el narcotráfico o los grupos en armas en Colombia? No, es la estrategia global de dominación de los Estados Unidos. Esa es la razón de esto. Hace poco, cuando Vincent Stewart ofrecía su informe sobre las amenazas que enfrentaría Estados Unidos en el 2015 y tal, mencionaba Venezuela. Pero cuando se mira el mapa de las bases militares de Estados Unidos en nuestro continente, nos preguntamos: ¿será que Estados Unidos considera una amenaza que los venezolanos rodeamos sus bases militares con nuestro país? ¿Será que debemos olvidar que el día del golpe de Estado contra Chávez en el año 2002, desde Aruba se movilizaron aviones, helicópteros y portaaviones norteamericanos? Hay diferentes escenarios que se manejan desde Estados Unidos contra nuestro país. Hay escenarios en los que el enemigo acecha pero sigiloso. Por ejemplo, lo que llamamos diplomacia en Estados Unidos es un movimiento político posterior al militar. Desde el año 2009, Estados Unidos ha venido abriendo un espacio cada vez más protagónico al cibercomando del país bajo las órdenes de la NSA, la célebre agencia que nos espía por Internet. No es casual que el 21 de enero del año 2010, Hillary Clinton lanzó lo que ella llamó la diplomacia del siglo XXI, que reconocía la importancia de Internet en el control hegemónico cultural del imperio y sus virtudes como coadyuvante en procesos de desestabilización de países no alineados a las políticas de Washington. Cada componente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene su cibercomando. En las guerras del futuro, Internet jugará un papel fundamental. El objetivo que persiguen es contar con la capacidad de utilizar la red para paralizar
las redes de ordenadores de un estado, la infraestructura que controla, incluyendo la conducción de energía y agua, las fábricas, aeropuertos o el flujo de dinero, por ejemplo. Venezuela ya ha sido blanco de ataques cibernéticos. El más complejo de ellos ocurrió durante el paro petrolero. Desde y hacia Intesa, la subcontratista creada por Edwin Arrieta y Luis Yusti, que manejaba las operaciones de la red de computadoras de la estatal petrolera. Entonces se le llamó el cerebro de PDVSA. Desde él se gestionaban todos los datos, aplicaciones, infraestructura, tecnología y comunicaciones. No hay que olvidar que más del 90% de los pozos venezolanos están automatizados, al igual que las refinerías. Intesa ejerció su poder de control computarizado para paralizar la carga y descarga y almacenamiento de crudo en los diferentes terminales de embarque, así como para detener el funcionamiento de la mayoría de las estaciones de flujo, plantas compresoras, plantas de procesamiento, llenaderos de combustible, tuberías automatizadas, etc., asegurándose que la manipulación de las redes informáticas de PDVSA fuera posible solamente por parte de los poseedores de las claves secretas de acceso al sistema. Y los administradores se encontraban, casualidad, en Estados Unidos. A eso se le llama guerra no convencional o de quinta generación, y es el escenario que contemplan los estadistas militares para combatir al enemigo en las guerras del futuro. Washington, según revela Snowden, puso en marcha hace 8 años el programa conocido como Poliderín, o algo así, disculpe mi inglés, es muy malo. Un proyecto de reclutamiento de miles de ciberguerrilleros que llevan casi una década documentando y desarrollando toda una clase de virus informáticos, programas espías, software encriptado y demás herramientas digitales, como las operaciones psicológicas, por ejemplo, para debilitar política y socialmente a estados blancos, con la que hacen frente a un conflicto venidero. Poliderín cuenta con un presupuesto que supera los 100 millones de dólares anuales y está bajo la supervisión de la NSA, aunque de él participan otros países, vamos a ver, como Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Ellos reúnen a un selecto equipo de hackers cuya misión es romper cosas. Y cuanto más preciadas y delicadas sean esas cosas, para el enemigo es mejor, como los hospitales, el alumbrado urbano, la telefonía, el flujo de dinero o de petróleo, tal vez, electricidad, bueno, lo que sea, con tal de bloquear a la población. Esto me recuerda a las recomendaciones del Grupo 1 y de la Embajada Alemana, en las que nos decían que nos iban a dejar sin electricidad y sin internet, ¿se acuerdan? Las operaciones psicológicas en las redes sociales, medios y páginas web forman parte de esta guerra, y el presidente Maduro y la revolución bolivariana hemos sido víctimas de esta modalidad novedosa. Desde marzo del año pasado hasta hoy se han generado alrededor de 13.700.000 operaciones psicológicas en la red contra Nicolás Maduro. Pero hay un dato que es revelador. Desde 1998 hasta el año 2013 contra nuestro Hugo Chávez se generaron en la red 9.450.000 matrices en su contra. Es decir, que en 2 años se ha generado un incremento de ataques de un 30%. Ningún mandatario en el mundo ha tenido una campaña de desprestigio y de guerra bajo operaciones psicológicas tan grande como Nicolás Maduro. Tanto en la guerra como en el amor, Internet es un teatro de operaciones, y el mundo virtual y el real se retroalimentan y se afectan mutuamente. Y cabe preguntarse entonces si este es un preámbulo para operaciones de otra naturaleza. El pasado 29 de enero,
El Parlamento peruano aprobó una resolución que autoriza a los Estados Unidos a enviar tropas militares a suelo latinoamericano. Con este acuerdo, Perú violenta el espíritu de paz y autodeterminación que prevalece en varios mecanismos de integración latinoamericana. Dicha resolución proyecta desembarcar al Cuerpo de Marines, nada más y nada menos, en 3 etapas. El primer contingente estará compuesto por 58 soldados estadounidenses y ya arribó a territorio peruano el pasado 1 de febrero y permanecerá por un periodo de 1 año. El segundo contingente, que está formado por 67 soldados, llegó el 15 de febrero y permanecerán 1 mes y medio con fines de entrenamiento. El tercer contingente desembarcará el 1 de septiembre de este año. En total, 3.200 soldados norteamericanos. La visita durará 6 días, aunque la resolución contempla la extensión de los plazos de permanencia de dicho cuerpo de marines según los intereses conjuntos de cooperación entre Perú y Estados Unidos para actividades de combate contra el terrorismo, narcotráfico, guerrilla y restablecimiento de la democracia. ¿La democracia según quién, señor Humala? Que el convenio suscrito utilice este concepto es muy curioso porque Perú está en un vecindario mayoritariamente pacífico y gobernado por sus pueblos. Según el almirante Luis de la Flor Rivero, comandante del Cuerpo de Infantes de Marina del Perú, se está trabajando para incrementar el tamaño de la fuerza de 3.500 a 6.000 hombres con el fin de aumentar el tiempo de permanencia de sus tropas entre las misiones, convertir a Perú en una base de operaciones del imperialismo contra el continente es una puñalada a los ideales libertarios de Bolívar y de San Martín. Y los grandes próceres cruzaron a pie y a caballo el continente para darnos patria y una traición, además, a los acuerdos suscritos por Perú a través de la CELAC, UNASUR y Mercosur. Este reacomodo de fuerzas militares que, según explicaba Chávez en Bariloche, ocurre cada 2 años para ajustar la capacidad de movilidad bélica de Estados Unidos en las regiones que oprime. Esto nos pone en alerta, porque especialistas avisoran la ampliación de la guerra estadounidense. Ellos buscan saciar su hambre de recursos petroleros y minerales para cubrir la crisis económica que afecta tanto a Estados Unidos como al bloque europeo. El capitalismo se ha impuesto con sangre y fuego, dice Chávez. Escuchemos a nuestro padre, porque mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.